Me llamo Óscar Collazos. Gran parte de mi vida está montada sobre errores, decisiones que no habrían aprobado mis amigos y que sin embargo tomé sin tener la certeza de que eran las mejores decisiones. De haberlo preguntado, me habrían respondido que era un error tomar ese camino. Estas preguntas hubieran introducido una incómoda sensación de incertidumbre en mi vida. Todo lo que hiciera a partir de esas preguntas estaría viciado por la indecisión. Después de muchos años de cometer errores, he llegado a la conclusión que la noción de error sigue asociada en el otro extremo con la noción de inseguridad. Muchísima gente pretende nadar guardando la ropa o acertar por omisión. ¿Quién decide, por otra parte, lo que es erróneo o acertado? En mis años de bachillerato, cuando empecé a perder la fe religiosa antes de saber que estaba más cerca del agnosticismo que del ateísmo, mis maestros de filosofía no ahorraron palabras para advertirme que tarde o temprano me encontraría abrumado por las culpas que acarreaba mi falta de fe religiosa. No se explicaban cómo había caído tan fácilmente en el error. Yo tampoco me lo explicaba, porque no entendía aún lo que se entendía por verdad. El segundo de mis errores, apéndice de la indiferencia religiosa, fue abandonar 2 de las carreras universitarias que empecé. Primero sociología, después filología e idiomas. Con la idea de dedicarme a escribir, ambas carreras me gustaban, ambas exigían leer muchos libros. Eso era lo que quería hacer porque es lo que debe hacer todo escritor. Leer esa millonésima parte de los libros de la gran biblioteca con los cuales se aprende a ser escritor. ¿Por qué pensaba que no eran compatibles esas carreras y el desarrollo de mi vocación de escritor? Por momentos me atormentaba la incertidumbre. Hacerme escritor me iba a llevar mucho tiempo y mucho más tiempo si lo conseguía poder vivir de la escritura. Porque de algo tenía que vivir, no tenía fortuna, ni una pequeña renta, ni una familia que me ayudara a satisfacer las más vulgares necesidades: alimentarme, vestirme, vivir bajo un techo, cultivar algún pequeño vicio. Si no hubiera cometido el error de abandonar la universidad, me decía a veces, podría haber sorteado mejor las embestidas del hambre, la humillación de pedir dinero prestado a los amigos y el nomadismo que me imponía la falta de un lugar medianamente aceptable en la sociedad. Los cálculos pesimistas hacían estragos en mi estado de ánimo a medida que el mundo adoptaba fórmulas de pragmatismo cada vez más implacables. Alguna vez pensé que gracias al pragmatismo imperante y sus servidumbres, ser escritor se volvía tan misterioso como temible. Era una especie de insubordinación frente a lo establecido. No era algo que pudiera medirse con la tabla de valores al uso. ¿Qué era ser escritor? ¿Cuándo se era verdaderamente escritor? Pensaba que con un poco de suerte escribiría un libro que sería publicado, que llegaría a las librerías y a las manos de los críticos para seguir su destino en las manos de los lectores. Y el siguiente, y el siguiente. En ningún momento se interpusieron ideas como la fama o la fortuna. A duras penas la esperanza de que otros en número indefinido reconocieran las bondades de lo que escribía. Y este era uno de los argumentos que se podía oponer al temor de estar cayendo en el error. Nadie equivocado actuaba tan desinteresadamente. ¿Era un error suponer que todo eso podía darse solo con el concurso de la vocación? ¿Cuáles eran entonces los factores que acababan dándole sentido al acto de escribir y razón de ser social al escritor? Conocía personas de mediana edad que habían tomado la decisión de ser artistas o escritores y al cabo de algunos años conocieron el fracaso. Vivían llenos de furia y resentimiento, envejecían tragándose su propio veneno. Nunca aceptaron la derrota, no tanto por no ser reconocidos, sino por saber que otros ganaban prestigio donde ellos recibían indiferencia o burlas. Sus casos podían servir de ejemplo cuando se trataba de medir la importancia de elegir una profesión y del precio que se pagaba por elegir mal. Vivir es saber elegir. Cuando hablamos de estos artistas ratés, decíamos que habían elegido el camino equivocado. Habían estado en el error de suponer que podían ser buenos artistas o escritores, aunque los animara una pasión auténtica por el arte y la literatura. La sinceridad no era garantía de una buena elección. Uno se equivocaba o acertaba por sinceridad. El tiempo que transcurre entre el momento incierto de querer ser escritor y aquel en que los demás, digamos los lectores, te confirman que lo eres, está cruzado por la angustia.
Se vive al borde del abismo. ¿Cómo asumir los primeros fracasos? Siempre recuerdo los rechazos a que se vieron sometidos muchos escritores en algún momento de sus vidas, y en la sensación de fracaso que pudo haberlos atormentado. Un célebre crítico de origen español rechazó en Buenos Aires La hojarasca, la primera novela de García Márquez, pidiéndole que se dedicara a algo distinto a escribir. No sé si André Gide aceptó su culpa por el error de haber rechazado en Gallimard el primer tomo de En busca del tiempo perdido. Es posible suponer que el rechazo no hizo mella en la vocación de Marcel Proust, consciente de que estaba embarcado en una de las más exigentes aventuras creativas del siglo XX. La obstinación me llevó a abandonar la universidad y a acomodarme en los primeros años a una especie de ocio creativo. Vivir al margen, escribir compulsivamente, una de las ventajas de vivir sin una profesión definida y sin reglas socialmente aceptadas era la libertad que se ganaba en esa suerte de aristocrática marginalidad. Puedo decir que fui libre, y lo fui mucho antes de que escribiera algo que mereciera la aprobación de mis contemporáneos. Fui libre en la distribución del tiempo, en la elección de los amigos, en la manera de administrar mis pequeños y esporádicos ingresos, cuando fue posible recibir dinero por mis escritos literarios o periodísticos. Si error es no adecuarse con la realidad ni reflejar la verdad, como vine a aprender mucho después, había que invertir el significado de mi decisión y aceptar que, en efecto, ser escritor no consistía en adecuarse con la realidad, sino en darle un significado distinto al de las apariencias. No se trataba tampoco de reflejar la verdad, porque la verdad no tenía un solo rostro ni una sola alma. Lo que definía el error era lo que precisamente buscaba enfrentar y problematizar la creación literaria. Esta certidumbre, adquirida al abandonar 2 carreras universitarias y haber elegido el incierto futuro del escritor, apaciguó el sentimiento de culpa que debí domesticar en mis años de juventud. Muchas otras cosas en el amor, en los viajes, en las amistades estuvieron precedidas o acompañadas por decisiones intuitivas o irreflexivas. Pude entonces dejar de pensar en el error y ver que este no es a menudo más que el primer paso que damos para llegar a un lugar incierto que, sin embargo, le dará sentido a nuestra vida.